De iniciar el estudio, el mensaje de hoy, quiero comentarles una historia de la vida real que sucedió aquí en Querétaro. Una mamá fue a llevar a su hija, una hija de secundaria, la fue a llevar a una fiesta de una de sus amigas del colegio. Pues fue y la dejó. Gracias. Fue y la dejó. Y al poco tiempo de que la dejó y ella regresa a su casa, su hija le habla y le dice que por favor regrese por ella. La mamá extrañada le dice, pues, ¿por qué, hija? Tú ven, mamá. Se le oía un tono un poco angustiado a la niña y la mamá pues se alteró un poco y pues decidió regresar por ella. Regresó por la niña sube al coche y pues se van. Le dice, vámonos, mamá, quiero irme a la casa. Y pues la mamá un poco extrañada, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó aquí, no? Entonces la niña le dice, mira, mamá, lo que pasa es de que después de que tú me dejaste y llegaron todas las amigas del colegio, los papás se fueron y nos dejaron solas. Al irse los papás, la hija de los papás de los dueños de la casa, empezó a sacar botellas de licor, y empezaron a tomar. Eso a mí me asustó porque yo no estoy acostumbrado a eso. Y prudentemente la niña le habló a su mamá para que fuera por ella. Hermanos, están sucediendo cosas bien terribles aquí en Querétaro. Con niños desde pequeñas edades hasta muy grandes. Y la reflexión es la siguiente. ¿Tú tienes certeza de con quién se juntan tus hijos? ¿Tú tienes absoluta seguridad quiénes son las amistades de tus hijos? ¿Tú estás seguro de llevar a tu hijo con personas que no conoces y confías en que va a tener un buen ambiente? Si no es así, pues ten mucho cuidado, porque esto que le sucedió a esta persona pudiera sucederle a ti también. Y el punto al que voy es que como iglesia nosotros estamos ocupados en proveer los espacios suficientes y necesarios para la gama de edades que tienen nuestros hijos y poder tenerlos en lugares con ambientes controlados, pero sobre todo con ambientes que edifiquen su vida. Probablemente estos ambientes que edifiquen su vida no sean del total agrado de los niños, porque el niño quiere estar donde quiere estar, no donde deba de estar. Y proveemos los medios en la iglesia infantil para que desde el cunero estén cuidados los niños, hasta cierta edad que salen de la iglesia infantil y se incorporan al grupo de intermedios. Y en cada paso que van los niños, hay una enseñanza adecuada para que el niño lo entienda. Esa enseñanza adecuada es en base a la palabra de Dios, no a argumentos filosóficos ni a humana sabiduría, sino a los principios de Dios, para que el niño desde pequeño sepa la verdad. No necesitamos enseñarles el error, porque cuando sepan la verdad, ellos van a detectar el error. Después de los intermedios, brincan a los jóvenes. Y después de los jóvenes, si se casan, pues al grupo de matrimonios. Y después a la tercera edad y después al cementerio. ¿Sí? Pero ahí ya no podemos hacer nada. El mensaje para toda la iglesia es de que padres no menosprecien los espacios que les estamos dando a sus jóvenes. Y sobre todo, padres funjan como autoridad. Muchas veces he preguntado, ¿como padres son autoritarios? Y normalmente la palabra autoritario la asociamos a cosas malas. Pero ¿saben que la Biblia nos habla de ser autoritarios? ¿Por qué? Porque la obediencia
a las autoridades no se cuestiona, a menos de que la autoridad esté obligando a hacer cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Pero estamos cayendo en una situación en la que el gobierno lo están llevando los niños. Y el niño quiere estar donde quiere estar, no donde deba de estar. Y si el niño le damos el espacio para que quiera estar donde quiere estar, ¿dónde creen que va a estar? Jugando con sus amigos, en los parques. No quiero decir que esté mal, pero hay tiempo para todo. Si tú le das al joven la apertura para que esté donde quiere estar, ¿dónde crees que va a estar? En la calle, en los antros, con los amigos. Cada quien debe evaluar qué quiere en la vida, cómo quiere tener a sus hijos. Porque tarde o temprano te van a cobrar la factura. Y después vienen con los pastores para que les arreglen su vida en 5 minutos, en una sesión. O después reniegan porque en la iglesia no les ayudaron. Y se van de iglesia en iglesia tratando de escuchar lo que quieran escuchar. La reflexión es esa, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Pero no imposibles de sobrellevar. Porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, yo los invito a que podamos usar todos los instrumentos que proporciona la iglesia para la edificación de nosotros y de nuestros hijos. El día de ayer los intermedios tuvieron un mini campamento de jueves para viernes. De viernes para sábado. ¿Ya ven cómo se pone uno nervioso estando aquí al frente? De viernes para sábado. Y un hermano muy querido de aquí de la iglesia puso las instalaciones de su casa para poder llevarlo a cabo. Y me relatan que realmente fue un tiempo precioso, fue un tiempo maravilloso, en el que hubo de todo, convivencia, juegos, enseñanza, comida y todo ello. Yo como padre, y si mis hijos tuvieran la edad para estar ahí, yo haría todo lo posible porque mis hijos estuvieran ahí. Porque sé quién los está cuidando, sé que les van a dar y sé cómo los van a edificar. A diferencia de saber, ¿dónde está tu hijo? O sea, en la calle me pidió permiso para ir con sus cuates. ¿Y qué está haciendo? Sepa. Como el niño que le dijeron, oye, ¿quién es tu papá? Pues yo sé que soy de buena cepa. ¿Por qué? Porque cuando le pregunto a mamá quién es mi papá, me dice, pues sepa. ¿Ah? Entonces, no queremos esas cosas. Muy bien, Colosenses capítulo 1, por favor, abran sus Biblias. Ay, rica la agüita. Vamos a tomar la rica agua de la palabra de Dios para nuestras vidas. Colosenses capítulo 1. Y para leer un poco el contexto, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si la gran mayoría tiene Reina Valera, perfecto. Vean nada más un poco las equivalencias. Dice Colosenses capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 23. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Ese Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado para participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior de todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Hasta ahí nuestra lectura. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la instrucción de vida, Señor. Gracias, Padre, porque en ella podemos entender la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que nos ha dado vida después de que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias porque tu santa palabra nos instruye, nos exhorta, tal vez nos amoneste, Señor, respecto a nuestro proceder y respecto a las situaciones que estamos viviendo cada día, Señor. Rogamos que nos ministres, Padre, en esta mañana, y seas tú, Padre, que recibas la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bien, voy a contar una historia a manera de introducción de lo que vamos a compartir. En una aldea de pescadores existía un hombre que se dedicaba precisamente a la pesca. Él constantemente hacía su labor de echar redes, pescar y todo ello. Lo que lo caracterizaba de él es que siempre llevaba un collar de perlas. En todo lo que hacía él, siempre llevaba un collar de perlas. Un visitante extranjero que estuvo laborando un tiempo y que constantemente hacía caminatas por donde estaban estos pescadores, se dio cuenta del collar de perlas de este pescador. Un día, pues lo aborda y le pregunta, oiga, ¿ese collar que tiene son perlas de verdad? Dice, sí, son perlas de verdad. ¿Puedo verlas? Las examinó y se dio cuenta que efectivamente eran perlas auténticas, no eran de plástico, eran auténticas. Y empezó a platicar un poco con el pescador acerca de ello, a tal grado que se interesó tanto en el collar que le hizo la invitación al pescador para que se lo vendiera. Dice, ¿cuánto quiere por su collar? A lo que el pescador le dice, pues no está en venta. Dice, oiga, pero es algo muy valioso, yo le puedo dar miles. Pues no, muchas gracias.
Oiga, mire, bueno, vamos a hacer un intercambio. Le puedo dar hasta mi automóvil. No, muchas gracias. Bueno, mire, ¿qué le parece si pues, le construyo algo? Veo que vive muy limitado. No, muchas gracias. No puede dar usted no comprende el valor de este collar. Dice, bueno, póngale precio. El pescador pacientemente le dijo, mire, le voy a contar la siguiente historia. Este collar era de mi hijo. Mi hijo todos los días, por su afición al mar, le gustaba sumergirse y buscar perlas. Y esta colección de perlas fue encontrada por él. Sin embargo, la última perla que él encontró, le costó mucho trabajo sacarla. Le costó tanto trabajo que quedó atorado por las algas que se forman en la profundidad del mar y se ahogó. Este collar representa la vida de mi hijo. ¿Usted cree que tiene valor? El visitante, un tanto avergonzado, un tanto identificado con el sentimiento, le dijo, pues sí, realmente no tiene valor o el valor es incalculable. Le dice el pescador, sin embargo, por el aprecio que usted está dando, se lo voy a regalar. El visitante sorprendido dijo, ¿pero cómo? ¿Sí? Se lo voy a regalar porque la vida de mi hijo no tiene precio. Pero si a usted le gustó tanto, se lo voy a regalar. Contrariado, el visitante dice, bueno, pues muchas gracias. Cuando regresa el visitante a su casa, se lo regala a su mujer. Su mujer, sorprendida por la belleza del collar, lo manda a pulir, arreglar, ponerle una cadenita bonita y todo lo que a las mujeres les gusta. Y lo empieza a usar, pero solamente en ocasiones especiales, para poderlo lucir delante de la sociedad. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, ese collar cada vez lo usaba menos, y menos, y menos. Hasta que llegó un momento en que ese collar quedó olvidado en un rincón, en una cajita, en el closet. El pescador lo usaba todos los días, en sus labores cotidianas, él lo tenía. La mujer terminó abandonándolo en el closet, en un rincón, en una caja. ¿Qué diferencia de valor para las cosas? ¿Y por qué le asignamos ese valor a las cosas? ¿En función de qué le damos el valor a las cosas? Esta historia la narró Pablo y la acabamos de leer. Vamos a ver qué historia les está narrando Pablo a los colosenses, muy semejante a lo que acabamos de escuchar con la historia. Ay, muchas gracias. Muy bien, Colosenses capítulo 1. Perdón si hago ruido con lo del agua. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver un poco la historia muy similar que nos cuenta el apóstol Pablo a la de este pescador. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el valor supremo de Cristo, que es el tema central del libro de los Colosenses. La grandeza y la supremacía de Jesucristo, en quien mora toda la plenitud de la deidad y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo, es el tema clave en el libro de los Colosenses. Y déjenme decirles que esta iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo. Es más, Pablo nunca visitó la población de Colosas. Fue Epafras, uno de los colaboradores de Pablo. En el relato que nos va dando, Pablo nos da a entender, porque está hablando de ustedes, no de un conocimiento personal, sino de oídas a través de Epafras. Durante el ministerio de Pablo, del cual fue encarcelado allí en Roma, él ocupó mucho de su tiempo para poder meditar sobre la grandeza de Cristo. Fíjense, en un estado limitado de libertad, estando él en prisión,
Pablo tuvo la oportunidad de reflexionar y de darle el valor de lo que hizo Cristo. Qué interesante que cuando estamos en estrecho es cuando nos ponemos a reflexionar. Y no es la excepción de Pablo. Pablo estaba encarcelado en Roma y se dio tiempo para escribir las cartas a los filipenses, a los efesios, a colosenses, a Filemón, a fin de que él les pudiera animar a los creyentes de esas poblaciones, de esas iglesias, a fin de que reflexionaran sobre la grandeza de Jesucristo. Reflexionar sobre la grandeza de Jesucristo, descrita en los versículos que vamos a leer, nos debe de llevar a ti y a mí a una conclusión. Y esa conclusión debe ser, ¿qué valor le das al sacrificio de Cristo? Y Pablo está construyendo el collar de perlas a través de cada versículo que vamos a disertar en esta mañana. Había una situación difícil en la iglesia de Colosa porque se estaban infiltrando las malas doctrinas. Los gnósticos, los fariseos judaicos que estaban por ahí infiltrándose en las iglesias, estaban desviando a los colosenses, que en su mayoría eran gentiles, pero que también había judíos, sobre el tema principal que era el Evangelio. Pero antes de que Pablo enfrentara esas filosofías, esos ritos, esas tradiciones que los desviaban del señorío de Cristo, Pablo tiene que sentar las bases para que ellos sepan quién es Cristo y en qué creían. Y este es el principio que como creyentes debemos de tener. Debemos de conocer la verdad. Antes de meternos en filosofías y que los gnósticos, los humanistas, la nueva era, todas esas cosas, antes de conocerlas tenemos que conocer la verdad. Si tú y yo no conocemos la verdad, no vamos a discernir el error. Y ese es un problema grave en las iglesias. Porque todos los que estamos escuchando, damos por sentado que el que está hablando tiene la razón y que tiene la verdad. Y rara vez cuestionamos. Y esa es la invitación, hermano. Lo que escuches, reflexiónalo. Y analízalo a la luz de lo que dicen las Escrituras. No creas todo lo que escuches, ni todo lo que veas. Y estoy extendiéndome ya a la amplia gama de información que tenemos en el mundo. Radio, televisión, internet, revistas, predicaciones, iglesia aquí, iglesia allá, predicador aquí, predicador allá, tendencia aquí, tendencia allá. Vas a escuchar de todo tipo. Yo pregunto, ¿tenemos la capacidad para analizar lo que estamos escuchando? Si tú conoces la verdad, rápidamente vas a identificar el error. Pero si no conoces la verdad, fácilmente te van a llevar al error. Entonces, es ahí donde Pablo, antes de meterse en todas estas cuestiones de los gnósticos, les habla acerca de la verdad de Jesucristo. Y aquí es donde precisamente vamos a ir analizando cada uno de los versículos que Pablo les está comentando a los colosenses. Desde el capítulo 1, versículo 15, hasta el versículo 23, vamos a ir desglosando cada una de estas verdades. Colosenses 1:15. Dice, Él, ¿quién es Él? Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense qué declaraciones, Pablo no está interrogando, está aseverando, está confirmando y está afirmando la enseñanza que él mismo recibió de Cristo. Muchos dirán, ¿a poco Cristo le enseñó a Pablo? Si no sabes eso, mi hermano, no has leído el libro de Hechos, donde se dice que Cristo se le apareció directamente a Pablo y le enseñó. Estuvo más de 3 años Cristo ministrando a Pablo, está en el libro de los Hechos. Y posteriormente lo relata en el libro de Gálatas, que él recibió de Cristo el Evangelio y muchos de los principios que predica Pablo. Entonces Pablo está argumentando y está diciendo, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es esto? Sin pensar obviamente en cuestiones físicas, porque afortunadamente
la Biblia no nos describe físicamente a Cristo, sino que lo conocemos a través de Hollywood, y Hollywood nos pone a los más guapos, ¿sí?, a los más agradables, a los que se enamoran las chicas de él, pero no porque lo que él es, sino por la cultura física, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno que no nos dio ese relato. Es más, dice la Escritura que lo hizo sin atractivo, para que no lo deseáramos. ¿Sí? ¿Cómo era Cristo? No lo sé. Cabello largo, barba, lampiño, negro, azul, verde. No lo sé. No lo describe físicamente, por lo tanto, tenemos que desechar las cuestiones físicas. Más bien, la imagen del Dios invisible está visible a través de los atributos de Cristo, que manifestó tener los atributos de Dios. Si leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, habla de que en Cristo es la revelación física de Dios, pero ahí utiliza una palabra interesante, ahí utiliza la palabra carácter. ¿Qué es el carácter? Si vamos al diccionario, la palabra carácter es una marca, ¿sí? De ahí los que saben de sistemas dicen el carácter o carácter, una marca, algo así. Bueno, el carácter de Cristo está marcado por la forma en que Él se desenvolvió, la forma en que Él se desarrolló. Cristo manifestó la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la misericordia, el amor, la bondad, el perdón, que son atributos de Dios, los manifestó en la persona de Jesucristo. Él sabía los pensamientos de los hombres, lo estamos estudiando en Juan. Él resucitó a los muertos. Él tenía el poder para hacerlo. Por lo tanto, la persona de Jesucristo es la imagen visible de un Dios invisible. Pero fíjense qué palabras. La imagen invisible, hasta parece una contradicción. Una imagen invisible. ¿No estaría medio raro, Pablo? La imagen invisible. Una imagen normalmente pues, es visible, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjense el juego de palabras de Pablo para hacerles comprender que muchas veces el concepto de Dios trasciende a nuestro entendimiento. Trasciende a nuestro entendimiento. Quien quiera conocer a Dios en cabalidad, difícilmente lo va a lograr. Porque hay pensamientos que solamente le pertenecen a Dios, que solamente Él sabe y conoce. Ahora, los atributos de Dios manifestados fueron hechos visibles en la vida de Jesucristo, tanto en lo personal, familiar y social, así como las señales, milagros y prodigios de los cuales los evangelios dan cuenta de ello. ¿Quieres conocer a Cristo, hermano? Lee los evangelios. Hermano, ¿quieres conocer al Cristo totalmente hombre? Lee los evangelios. ¿Quieres conocer al Cristo totalmente Dios? Lee los evangelios. Ahí viene revelada toda la humanidad y toda la deidad de Jesucristo. Y lo más interesante es que hubo testigos que lo vieron. ¿Sí? Entonces, primera de Juan 1:1 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto a quién. ¿Y quién es el Verbo? ¿Y cómo lo saben? Porque en Juan, en 1:1, dice, y en el principio el Verbo, y el Verbo, bla, 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 y el Verbo es Dios. ¿Ok? Y si el Verbo es Cristo, Cristo es Dios. Por lo tanto, fíjense qué testimonio tan interesante tenemos de un apóstol que convivió con Jesucristo poquito más de 3 años. Por ahí. Y lo más interesante es que Juan lo dejó escrito. ¿Y por qué lo dejó escrito Juan? Para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios, el que tenemos salvación de nuestros pecados. Eso son
las afirmaciones que da el apóstol Pablo. Esta es la primer perla. Esta es la primer perla que encontramos dentro del collar que vamos a tejer de lo que nos está dando Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios. Y nos atrevemos a decirle, Chuchito. Nos atrevemos a decir, mi Diosito. Y nos atrevemos a decirle, mi cuate. Hermanos, muchas veces creemos hasta en la blasfemia. Cristo es Dios. Es para que caigamos de rodillas y de Señor, como lo hizo Tomás, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. ¿Qué son esas cosas de mi Chuchito, mi Jesucito? De acuerdo al valor que yo tengo de la descripción de Cristo, es el valor que le doy a mi relación con Él. Por eso les digo que estos argumentos que nos está dando Pablo, necesariamente a ti y a mí nos van a llevar a tener una conclusión. Y esa conclusión es, ¿qué valor le das a la persona de Jesucristo? Y lo peor, hermanos, dependiendo del valor que tú le das a Jesucristo, vas a hacer la forma en que vivas. Y la forma en que vivas va a demostrar qué valor le das a la salvación que nos dio Cristo. Y no tan solo la forma en que vivo, mis actitudes, mi disposición, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mis reacciones, todo van a hablar del valor que yo le doy a Jesucristo. Entonces, en el creyente pesa una gran responsabilidad. Por eso, hermanos, no hay que jugar al cristianismo, no hay que jugar a la iglesita, no hay que jugar a la hermandad, porque el Señor viene y está preparando al mundo para su venida. ¿Estaremos preparados para su venida? ¿O nos va a encontrar en el chat, en el antro, en el bingo, o echando relajo? Es muy importante esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 16. Porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo, el Dios omnipotente, cuya creación está sujeta a Él, así como toda autoridad es impuesta por Él. Hermanos, Dios no tiene un plan B para la humanidad, ¿eh? A Dios no se le escapa todo lo que está sucediendo. En el libro de los Hechos hay un pasaje muy interesante, porque el apóstol Pedro les está narrando a los judíos lo que ellos hicieron con Jesucristo. Y el apóstol Pedro dice unas palabras bien interesantes, porque Dios tenía premeditado todo lo que iba a suceder. Entonces aquellos que dicen, pues le falló a Cristo porque lo mataron, no. En la omnisciencia de Dios y en la omnipotencia de Dios ya había un plan para eso. Así es de que todo lo que te pase, todo lo que nos suceda en lo individual, en lo familiar, en lo global, a Dios no se le escapa. Así es de que eso también nos habla de en dónde está dispuesta mi fe. Mi fe hacia dónde está dirigida. Hacia un sistema político que no es exclusivo de estos años. La decepción que tenemos en la política viene desde tiempos inmemoriales. Ningún sistema político ha sido capaz de darle la salvación al hombre, de darle la felicidad total en el hombre. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún sistema, ni el matrimonio, ni el divorcio, ni la adopción, ni los hijos, ni la profesión, nada le da la felicidad que el hombre tiene en Cristo. Entonces es por demás que nos apoyemos en una esperanza vana, que es que este mundo mejore, que me vaya mejor. Dios no está peleado en que vivamos quieta y reposadamente. Claro que sí, y todos
procuramos vivir en paz. Pero hay cosas externas a nosotros que no podemos controlar. Y si tú no puedes dormir porque piden la renuncia del presidente, mi hermano, ¿dónde está tu fe? Yo no sé si vaya a renunciar o no, yo no sé. Lo que yo sí sé es que mi esperanza está en Cristo y no en un presidente de cualquier partido. Mi esperanza está en Cristo porque Él es el dueño, Él fue mi creador. ¿Fue tu creador? ¿O te criaron los changos? ¿O desciendes del árbol? Nuestro creador es Cristo. El Salmo 19.1 nos confirma: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y el Salmo 24.1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Qué declaraciones tan grandiosas, porque muchas veces el hombre se enfrenta a la creación y la verdad es que nos sentimos hormigas ante la creación. Y no hay como glorificar a nuestro Dios, que Él es el creador de todo ello. Romanos 3.1 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Dios. Esto no es un tema político. Este es un tema de que Dios ha designado autoridades. Cuando Él habla, ahí en Colosenses, que fueron creados tronos, poderes, principados, autoridades, habla de orden que debemos de tener. Ese orden tiene su sustento porque tenemos un Dios de orden. La creación fue hecha en orden. Había caos, Dios lo ordenó. Debe de haber orden en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Donde quiera debe de haber orden. Porque donde no hay orden, ¿qué hay? Hay encapuchados. ¿Sí? Y ese encapuchado puede ser tú, en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, que se revela la autoridad. Y aquí va a haber muchos cuestionamientos, muchos. Que si la autoridad es corrupta, que si la autoridad es mala, que... Por eso les digo que no hay plan B de parte de Dios. Dios sabe lo que sufre el pueblo. Proverbios dice: cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero cuando el creyente gobernó, veamos el caso de Israel, ¿qué pasó? También hubo anarquía y hubo caos. Entonces el problema es el hombre, no son los sistemas. Porque el hombre voluntariamente quitó del trono a Dios y quiso que el hombre lo gobernara. Pregunto, ¿quién nos gobierna? Si te gobierna Cristo, necesariamente tenemos que ver que la autoridad está impuesta por Dios, nos guste o no nos guste. En todos lados debemos de tener disposición para el orden. Obviamente, mis hermanos, la obediencia a nuestra autoridad tiene su límite. Porque hay una autoridad suprema y esa autoridad suprema es Dios. Y si cualquier autoridad me induce a pecar, yo estoy en la posibilidad de desobedecer esa autoridad. Llámese padres, llámese pastores, llámese gobierno, lo que sea. Pero finalmente todos estamos sujetos a una autoridad. Y más adelante vamos a hablar de la autoridad de la iglesia. Colosenses 1:17. Él es anterior a todas las cosas. Por medio de Él forma un todo coherente. Toda la creación, como los tiempos, están determinados por Él. Y no hay nada que se le escape a su plan para este mundo. Hermanos, por definición, Dios no es un ser creado. Si fuera un ser creado, tendríamos que adorar al que lo creó. Y eso se volvería una cadena interminable. Entonces, Cristo, siendo Dios, existe por sí mismo. La verdad es que eso escapa a mi entendimiento. No tengo palabras como para poder explicarles que Él existe en sí mismo. Yo me
pero lo creo. Pero lo creo porque Dios me lo dice y lo afirma en Apocalipsis 20:13. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Cristo es Dios y tiene vida en sí mismo. No es un ser creado como algunas religiones pretenden darnos a creer, que Él es un Diosito que está sujeto al Padre, pero que no es Dios. Nos hacen tantas bolas que mejor vayamos a las Escrituras. Juan 8:58 les está hablando Jesucristo a los fariseos. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y fíjense cómo los fariseos no lo entendieron. Yo soy. No tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. Entonces vean cómo el raciocinio humano no percibe las cosas que son de Dios. Entonces tenemos confianza en que Él ha existido desde siempre. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. El gran pastor de la iglesia que la sustenta y la protege por el poder de su resurrección. Si Jesús pudo resucitar de los muertos para estar eternamente en un cuerpo glorificado por el poder de Dios, ¿tú creen que no tenga poder para sustentar a su iglesia? Para guardarla, para protegerla, para ayudarla, para animarla. Claro, mis hermanos. Yo descanso en esa promesa. Yo descanso que Dios tiene cuidado de su iglesia. La iglesia no es mía, gracias, porque no es mía. Ni es de Héctor, ni es de nadie. La iglesia es de Jesucristo, porque Él dice que Él es la cabeza del cuerpo. Hermanos, los verdaderos creyentes, los salvos, no es opcional pertenecer a una iglesia. Porque en el momento en que te conviertes, Cristo te inserta al cuerpo. Entonces, quitémonos de la cabeza que le hacemos un gran favor asistiendo a la iglesia. Más bien es un mandamiento de Dios. Y no pertenecer a una iglesia es estar en desobediencia a Dios. El involucrarse en la iglesia tampoco es opcional. ¿Por qué? Porque Él, siendo la cabeza, ha dado dones y talentos para que los explotemos dentro de la iglesia. Y si tú y yo nada más estamos calentando una banca, tendríamos que reflexionar, ¿para qué Dios me trajo a esta iglesia? ¿Para ser un actor pasivo o para ser un actor activo? Tú dirás, ¿y qué puedo hacer? ¿Te las enumero? Orar, leer, estimular al amor y a las buenas obras, visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, ver por los huérfanos, amarnos unos a otros, exponiendo nuestros pecados unos a otros, poniéndonos a cuentas unos a otros, perdonándonos unos a otros, animándonos, en fin, tareas hay en exceso. Pregunto, ¿cumplimos con ese mandato de parte de Dios? Porque Él es nuestra cabeza y Él nos ordena. Y hermanos, no es opcional servir o no. Muchos dicen, es que no tengo el don de servicio. ¿Y? ¿Eso te impide servir? ¿Eso te impide animar al que está apartado? ¿Eso te impide estar presente en situaciones difíciles? ¿Eso te impide hablarle, oye hermano, estás enfermo? Dijeron en la iglesia, ¿cómo te sientes? Ese es el cuidado del cuerpo que debemos de tener. Ese es el cuidado que debemos de tener unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y la cabeza manda. Y el cuerpo obedece. Entonces, mis hermanos, estar aquí no le estamos haciendo un favor a Dios. Porque eso es pensar que yo tengo más valor que lo que hizo Cristo. Y eso es totalmente errado. Errado.
Porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Todos nos desviamos y a una nos hicimos inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno bueno. Y dice que Dios nos buscó a nosotros. Y más adelante Pablo a esto le llama reconciliación. Dios nos invita a reconciliarnos con Él. Otra perla que Dios está tejiendo en su collar. Efesios 5 está puntualizando lo que Cristo hizo. Está sustentando y está dando las instrucciones en las que Él, siendo la cabeza, trabaja todos los días incesantemente para presentar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo quiere a su iglesia santa e intachable. ¿Y saben qué? Eso nos asigna a nosotros una responsabilidad tremenda. ¿Cómo en nuestra vida durante los 365 días del año hacemos algo que manche su iglesia? Si tú y yo estamos haciendo algo que manche su iglesia, nos vamos a ver con Dios. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios ha dado autoridades delegadas. El gobierno, el pastoreo en la iglesia se lo ha dado a los pastores, a los ancianos, presbíteros, como quieran llamar. De tal manera que nuestra función principal es el pastoreo, el cuidado. Y saben que, mis hermanos, eso pesa mucho en mí. Porque dice que los pastores han de dar cuenta de la grey. Y yo temo a Dios por ustedes. Y hay decisiones que los pastores tienen que tomar que no son populares, que no son agradables, y que muchas veces son bien cuestionadas por la grey. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no estoy de acuerdo, y bla, y bla, y bla. La mayoría de las iglesias, ¿saben por qué se dividen? ¿Por qué no estoy de acuerdo con el pastor? ¿Por qué no estoy de acuerdo en su forma? ¿Por qué cómo píntate así de amarillo? ¿Por qué no barre él? ¿Por qué manda a los demás a barrer? ¿Por qué habla así? Parece que me está regañando siempre. ¿Por qué me exige? Pues yo no soy su chalán. Muchas veces la actitud de la grey es un desprecio a la autoridad. Y todos esos cuestionamientos pudieran ser válidos, porque también estamos para platicar y dialogar y ponernos de acuerdo. Lo que no se vale es ponerle el pie a los pastores, hablar atrás de los pastores, hacer grupitos, tírale al pastor, porque eso se llama murmuración y eso se llama división. Los pastores estamos para velar por la sana doctrina. La sana doctrina no es popular, porque la sana doctrina es enfrentarnos a los argumentos de Dios. Y los argumentos de Dios nos incomodan. Los argumentos de Dios no nos gustan, porque la palabra de Dios es un espejo que nos está retratando sin maquillaje y sin ropa. ¿Y a quién le gusta que le expongan su verdadero yo? Sus verdaderos motivos, sus verdaderas intenciones, la verdad de su propia vida. A nadie nos gusta. Pero es necesaria. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a quitarnos la mancha, la arruga, si nos engañamos a nosotros mismos diciendo que estamos bien? Entonces, en ese sentido, muchas veces el exponer la sana doctrina no les gusta a la grey, y me incluyo. Por eso existen, y sin criticar y sin prejuzgar, las megaiglesias. Las megaiglesias, su mayor característica, no hablo de todas, definitivamente, hay unas iglesias enormes con una doctrina extraordinaria, pero la gran mayoría de las iglesias grandototas
El énfasis está en lo sensual. Coros estruendosos que prendan a la gente. Gloria a Dios, aleluya. Y esas sensaciones sensuales, como la palabra dice, apelan a los sentidos. Y la gente viene para sentirse bien, pero de una manera artificial, de una manera vana, porque no se les está ministrando las cosas espirituales. No se les está ministrando acerca de su necesidad del valor de Cristo. Se les está enseñando a sacar el estrés, a hacer empatía con todos los congregantes. Y eso se contagia. Y el contagio te lleva a la sensación. Y al rato tienes una vida de demonio, pero gloria a Dios, aleluya. Pero andas en adulterio, en fornicación, eres grosero, rebelde a la autoridad, pero domingo, gloria a Dios, aleluya. Por eso las iglesias de sana doctrina tienden a ser pequeñitas. Tienden a ser chiquitas. ¿Por qué? Porque solamente se queda aquel que quiere escuchar la verdad de Dios. Entonces, Cristo siendo la cabeza del cuerpo, nos da a los pastores una demanda tremenda. Y mis hermanos, se los voy a decir abiertamente. Prefiero temerle a Dios que temerles a ustedes. Y si las decisiones que nosotros, Héctor y yo, tomemos no les gustan, podemos platicarlas. Podemos comentarlas. Pero son decisiones que Dios nos lleva a tomar. Y para eso hemos estudiado Primera, Segunda de Timoteo y Tito, que son cartas dirigidas a los pastores. Dice Pablo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Héctor y yo tenemos una carga bien pesada, que es llevar a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y cada vez se infiltran cada doctrina, cada pensamiento, cada idea, cada cuestión del mundo, que son los problemas que estamos batallando. Entonces, por eso lo digo abiertamente. Estamos tomando y vamos a seguir tomando medidas difíciles. Y muy probablemente mucha gente ya no va a asistir aquí a la iglesia. No nos importa. Porque Dios siempre trabajó con remanentes fieles. Y si tú quieres ser de remanente fiel, bienvenido, porque vamos a ministrar la palabra de Dios. No ideas humanas. No lo que yo pienso, lo que yo quiero, no. Lo que dice la palabra de Dios. Apurémonos. Colosenses 1, 19 al 20. Porque a Dios le agradó habitar en Él, ¿en quién? En Cristo, con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Fíjense, la labor extraordinaria de Cristo, el medio de reconciliación, la redención que tenemos en Cristo. El hombre te buscó, Dios te buscó. El Señor te buscó a ti, me buscó a mí. Caramba, ¿no es para sentirnos importantes? Dice el Salmo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Somos valiosos a los ojos de Dios, tan valiosos que estando muertos nos dio vida. Hermanos, ¿tiene valor eso? ¿Qué valor le asignas? ¿El del pescador o la de la esposa del turista? Si es el del pescador, hay que verlo. Hay que ver, y ahorita les digo cómo. Hebreos 1:13 dice, el Hijo es el resplandor
de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¿Alguna duda de que Cristo es Dios? Caramba, nos los está repitiendo y repitiendo Pablo, Cristo es Dios. Y todavía hay gente malintencionada, maliciosa, impíos, necios, que dicen que Cristo no es Dios. O todavía peor, niegan la existencia de un Dios, ¿verdad? Como dice Romanos 3, confirmando lo que dice Salmos, dice el necio en su corazón. Fíjense que la palabra necio que se está utilizando en hebreo, en el Salmo, es loco. Dice el insensato, el loco, no hay Dios. Se necesita locura para negar la existencia de Dios. Insensatez. Romanos 5:1, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es un valor incalculable. El hecho de que Dios ya me diga, no tengo ninguna acusación contra ti, me hace vivir tranquilo. Porque Cristo pagó por todo eso que yo hice. En otro tiempo, Colosenses 1, 21, 22, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Nos describe? ¿Así éramos? Pregunto, ¿así éramos? ¿O así somos? Hay una diferencia enorme, entre así somos o así éramos. ¿Ok? Pero ahora Dios, a fin de presentarlos, fíjense cómo anteriormente dice a la iglesia presentarla sin tacha, sin mancha y todo eso. Ahora Dios está hablándote a ti y a mí. Pero a Dios, a fin de presentarlos, ¿qué? ¿Qué significa ser santo? ¿Que me pongan una veladora, una aureola y que me den sus peticiones para yo interceder? La palabra santos es apartado. Ya nos apartó del mundo, ya nos apartó de tantas perversidades. Ahora nos aparta para que seamos instrumentos de Él. ¿Eso tiene valor? Ser instrumentos de Él. Por eso pesa tanto el yugo desigual. Porque muchos minimizan el yugo desigual y dicen, ¿cómo? Pues la persona que me gusta es buena, es agradable, es bonita, es el mejor hombre o la mujer o mejor mujer del mundo. Pero no es creyente, no tiene a Cristo en su corazón, no es salva, no es santa. Y más adelante, cuando Pablo sigue con el yugo desigual, dice, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué compañerismo tiene Dios con los demonios? Y aún así decimos, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Es un domingo en la iglesia y otro domingo acá y que así. El creyente es apartado para uso de Él. ¿Cómo va a tener relación con un incrédulo, con una incrédula que no es de Dios? Y discúlpenme, mis hermanos, pero la palabra de Dios es bien fuerte. El Señor Jesucristo en Juan 8 les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Refiriéndose a los no creyentes. Son palabras bien duras. Pero ojalá esas palabras nos hagan reflexionar sobre qué lado estamos. Para presentarlos santos, intachables, que no tengamos mancha, que no nos estemos contaminando con la basura del mundo, que no nos estemos contaminando con los ideales del mundo, con las filosofías del mundo, y que seamos irreprochables. Fíjense que esta palabra, regresando a intachables, o en la versión Reina Valera sin mancha, tiene su equivalente en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas tenían que ofrecer un sacrificio, ¿qué tipo de animal tenían que ofrecer? Sin mancha. ¿Para qué? Para que fuera acepto a Dios, porque Dios así lo pedía.
¿cómo puede ser yo utilizado si estoy manchado? Pero fíjense la posición que ya tenemos en Cristo. Al pagar Él nuestros pecados, estamos sin mancha. ¿Tiene valor? Y dice, e irreprochables o irreprensibles. De tal manera que delante de Dios ya no hay nada que nos acuse. Ahora es delante de Él. En la práctica, ¿cómo andamos? Con tantas manchas que ya parecemos panteras, ya cambiamos de color, ¿verdad? O con tantas acusaciones que el Chapo nos queda corto. Entonces, qué valor tenemos en Cristo que ahora podemos ser reconciliados y ser santos, sin mancha e irreprensibles? Y ahora viene prácticamente la conclusión. Colosenses 1:23. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables. Fíjense qué responsabilidad hay personal aquí, ¿eh? Hermanos, apropiémonos de este pasaje. Ese contar no es condicional, es porque ya estamos en Cristo, pero hay una responsabilidad en nosotros. ¿Cuál es esa responsabilidad? Mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en la fe también nos habla del cuerpo de doctrina que debemos de tener, que debemos de aprender y que debemos de saber. Y solamente el cuerpo de doctrina que dice la Biblia es nuestro fundamento de la fe. Eso es lo que debemos de mantenernos firmes. Si alguien dice cosas contrarias a lo que le dice la Biblia, desechado. Desechado. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de mantenernos. Y mantener es estar firme. Es como un término militar. Como cuando avanzaban las columnas y les decían, manténganse, esto es, no se muevan, porque la lucha va a ser fuerte. Bien cimentados. ¿Qué cimiento tenemos? El cimiento solamente se prueba en las pruebas. El cimiento solamente saca a relucir cómo está construido algo cuando hay un evento catastrófico. Un huracán, un terremoto, una inundación. Esos eventos sacan a relucir cómo están los cimientos. Las pruebas en nuestro diario vivir son precisamente eso. Exponernos al fuego del mundo para ver de qué estamos hechos. Y dice Corintios que ahí tienes su cimiento, pues pudiera estar muy endeble, que nos hace caer. ¿Qué cimientos tenemos? ¿Cuál es la piedra de nuestro cimiento? ¿Seguros? La piedra firme de nuestro cimiento es Cristo, porque hay cimientos que son humanos. Hay muchos creyentes cuyo cimiento es el esposo, la esposa, los hijos, la profesión, el dinero. Y cuando vengan los problemas, entonces se van a dar cuenta que esos cimientos no son muy confiables. Con tal de que se mantengan firmes, bien cimentados, estables, porque Santiago nos habla de los hermanos de doble ánimo, que como olas, ¿verdad? Pues es que aquí me dijeron esto, aquí me dicen esto, aquí me dicen esto. Por eso les repito que no estamos jugando a la iglesia. Si tú eres cristiano, debes de conocer tus bases, tus enseñanzas, para que cuando venga algo falso, estés bien cimentado, bien firme. Y una cosa les voy a dar, esta es una recomendación. Nunca se casen, dicho metafóricamente, nunca se casen con un hombre para cimentar sus bases.
hombre o mujer, discipulador, maestro, pastor. Porque todos estamos sujetos al error. Y la propagación del error es de hombre tras hombre tras hombre. Fijen sus ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Todo lo que escuchen, mídanlo a la luz de las enseñanzas de Cristo. Porque tarde o temprano los hombres los vamos a decepcionar. Y ahí es donde también va a estar probada su cimiento. Si ustedes están cimentando solamente en nuestras personas, están errando. Si ustedes están cimentando a través de una persona, están errando. Si ustedes siguen el camino o las doctrinas por una persona, están errando. Tenemos que seguir la palabra de Dios, que es confiable y nunca nos va a fallar. Sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. A ti y a mí nos proclamaron el Evangelio en alguna ocasión. Que Cristo Jesús vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Que tú y yo somos pecadores. Que tú y yo estamos condenados al infierno como consecuencia de nuestros pecados. Pero Cristo vino a la tierra para morir por nosotros. La base del Evangelio es lo que hemos estudiado en Juan. ¿Lo creemos? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? ¿Crees que Jesús murió por ti? Ahora te la voy a cambiar. Voy a quitar la palabra creer. Toda tu confianza está en Cristo. Fíjense lo que implica confiar, ¿eh? Confiar implica que toda mi vida sentimental, social, cultural, educacional, familiar, de iglesia, de ciudadano, de economía, de dinero, de bienes materiales, todo está confiado en Cristo. Y Cristo lo puede quitar. Y Cristo lo puede multiplicar a voluntad de Él. ¿Lo confías? No contesten. No contesten porque esto es para reflexión. ¿Confiamos en ello? Ahora, si confiamos en ello, ya para terminar, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, este es un concepto enorme. Esto es un concepto, yo no lo entiendo. Que en Cristo habite toda la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Que alguien me explique. ¿Qué es la plenitud? ¿Cómo puedo yo saber algo que es pleno? ¿Tengo manera de compararlo? Escapa, pero es un argumento tan fuerte de parte de Pablo que no me queda más que decirle, Señor, gracias. Gracias porque esa plenitud no la entiendo, pero me hace ver una enormidad. No hay mi palabra para describir. Pero lo más bonito, mis hermanos, y por favor, si no recuerdan todo lo que dije, quédense con esto. Vosotros, ustedes y yo, ¿estamos qué? ¿Estamos qué? ¿Y qué significa estar completo? Entonces, ¿por qué luego decimos que estamos insatisfechos? O nuestra vida hace ver insatisfacción. O buscamos cosas
externas, artificiales, que pareciera ser que es el complemento que necesitamos. Novio, novia, esposo, hijos, maestrías, doctorados, que en sí mismo no están mal. En sí mismo está bien que las busquemos. Pero ¿bajo qué consideración las estás buscando? Porque si tú te consideras incompleto, mi hermano, aquí está la base doctrinal en la que Dios te dice que si en Cristo está la plenitud y tú tienes la plenitud de Cristo, tenemos la plenitud del Espíritu Santo que es Dios, ¿estamos qué? Completos. Así estemos en abundancia, estamos completos. Así estamos en estrechez, estamos completos. Así estemos en un buen trabajo, estamos completos. Así no tengamos trabajo, estamos completos. En todo y por todo, dice Pablo, soy enseñado. ¿Para qué? Para que en la situación en la que esté, Cristo sea glorificado. Por medio de mi actitud. Por medio de mis palabras, por medio de lo que yo soy. Yo te voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué valor le das al sacrificio de Cristo? El collar está completo. El collar está completo y el collar se nos ha dado gratis. ¿Llevamos puesto el collar en nuestras situaciones cotidianas? ¿En todo nuestro andar 24 horas del día? ¿O solamente nos lo ponemos cuando venimos a la iglesia? ¿O solamente nos lo ponemos para poderlo exhibir en público ante diversas circunstancias? ¿Qué valor le das a Cristo? Y aquí es donde Dios nos expone, y discúlpenme que se lo diga, aquí es donde Dios nos expone. Porque la vida que tienes refleja el valor que le das a Cristo. Las palabras que tú emites es el valor que le das al sacrificio de Cristo. Y disculpen que se lo diga, la forma en que vistes es el valor que le das a Cristo. La forma en que vienes a la iglesia es el valor que le das al sacrificio de Cristo. La actitud que tú tienes en la iglesia es el valor que le das al sacrificio de Cristo. Que cada quien se juzgue a sí mismo y vea en su propia vida qué valor está reflejando. Porque el mundo nos está viendo. Y si el mundo es implacable y nos juzga severamente. Y si hemos escuchado palabras de que, y así son los cristianos mejor, me quedo en el mundo, es que el valor de Cristo lo tenemos por los suelos. Hermanos, tenemos que ser luz. Tenemos que brillar en este tiempo de oscuridad tremenda que hay. Y que el mundo vea la diferencia de confiar y tener una esperanza en Dios y en Cristo, que confiar en partidos políticos, que confiar en hombres, que confiar en riquezas, que confiar en muchas cosas. Voy a pedir que inclines tu cabeza, por favor. Cierres tus ojos en cuestión de reverencia a nuestro Dios omnipotente, a nuestro Dios que todo lo ve, a nuestro Dios que todo lo escudriña, aún los más íntimos pensamientos y deseos de nuestro corazón. A ese Dios vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, tuya es la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, Señor. Padre Dios, después de escuchar este argumento del apóstol Pablo, Señor, realmente pues no merecemos nada, Señor. Probablemente no estamos a la altura del llamado al que nos has puesto, Señor.
Probablemente nuestra vida, Padre, más que brillar opaca, más que brillar oscurece, Señor. Realmente es increíble la forma en que tu siervo Pablo te describe, Señor. Siendo el resplandor, siendo la plenitud, siendo el creador, siendo el poder de la resurrección, la reconciliación, la redención que nos has dado en Cristo. Padre, todo esto tienes un valor inmenso e incalculable. Padre, no permitas que mi carne, mis pensamientos, dejen en el abandono, en el menosprecio, ese collar de gran valor que tú nos has descrito, Señor. Sino que lo tengamos presente como aquel pescador que lo llevaba todos los días, aún en sus labores más cotidianas, Señor. Él sabía que ese valor representaba la muerte de su hijo. Que así nuestro andar diario, Señor, nuestro andar diario refleje el valor que tenemos a la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz, para darnos vida, para darnos redención, para presentarnos delante de ti santos, sin mancha e irreprensibles, Señor. Gracias, Padre, por ese valor que tenemos y porque, Padre, podamos ser ese reflejo para tu gloria y para tu honra. Perdónanos, Padre, si hemos sido infieles, perdónanos si hemos sido necios, perdónanos si hemos sido insensatos, revolcándonos en el lodo del mundo, Señor, adquiriendo filosofías vanas, reduciendo nuestra vida a rituales, reduciendo nuestra vida a ritos, a religiones vanas que no conllevan a una vida santa, sino a una vida miserable. Gracias, Padre, por rescatarnos de esa manera de vivir. Ayúdanos a ser obedientes, porque la obediencia es el reflejo del amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Cuánto nos has perdonado, Cristo? ¿Cuánto nos has perdonado? Que nuestro amor debería de ser infinito. Bendito seas, Padre. Gracias por la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Si gustan sentarse, muchas gracias.